Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Well, hello, everyone. Pues, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? How's Tarde, everyone noche. doing tonight? ¿Cómo están esta noche? As he said, my name is Reagan, Como dijo, mi nombre es Reagan. Su nombre es Reagan. and I am the newest intern here at IC Madrid. Y soy la nueva becaria acá en IC Madrid. So it's really, really great to be here with you all. Entonces, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. But we can talk more later because now we have to get into the message, and I'd love to meet you guys after the service. Pero vamos a poder hablar mejor después, que ahora tenemos que compartir un mensaje, pero después, si quieren, me gustaría charlar con ustedes. Okay, so who's ready to dive into the word today? Entonces, ¿quién está listo para poder entrar ya al mensaje? Okay, so last week we read about a man named Saul who persecuted anybody who identified as a Christian. La semana pasada leímos acerca de una persona llamada Saulo que perseguía a cualquier persona que se identificaba como cristiano. And more people were becoming Christians as they listened to the words of the disciples. Y más personas se estaban convirtiendo en cristianos mientras escuchaban el mensaje de los discípulos. They would hear that Jesus is the Messiah, Escuchaban que Jesús era el Mesías, that he is the one that has fulfilled all of the prophecies that we've read about, que Él era la persona que había cumplido a todas las profecías que habíamos leído, that he is the one that we've been waiting for. que Él era la persona a la que estábamos esperando. Multitudes were coming to the faith as they listened to the disciples' messages. Las multitudes se acercaban cada vez más a la fe mientras escuchaban el mensaje de los discípulos. Because what they were preaching was piercing their very hearts. Porque lo que estaban predicando estaba atravesando el corazón de las personas. And the people were seeing signs and wonders that confirmed the message that they were hearing. Y las personas estaban viendo señales y prodigios que confirmaban lo que estaban escuchando. So they were seeing the healing of men who were paralyzed. Entonces estaban viendo la sanidad de personas que estaban paralizadas. They were seeing exorcisms done in the name of Jesus. Estaban viendo cómo las personas le echaban fuera demonios a las personas. And they saw other awe-inspiring works. Y estaban viendo otras maravillas. So when you see all that, how could the average person not believe? Entonces, cuando ves todo eso, ¿cómo puede ser que la persona común no crea? But when we think of Saul, Pero cuando pensamos en Pablo o Saulo, como se conocía antes, Saul was not the average person. Saulo no era una persona común. Saul was a Pharisee Saulo era un fariseo, who was part of the most conservative religious groups at that time. que era parte del grupo más religioso conservador de ese tiempo. So he followed the law to the strictest point. Entonces él cumplía la ley al pie de la letra. He followed it to the letter. Lo llevaba al pie de la letra. He followed it to the letter. He followed the traditions of his ancestors Seguía las tradiciones de sus ancestros. very closely. He was a very strict person. Era una persona muy estricta. And so when you think of someone like Saul, Entonces cuando pensamos en alguien como Saulo, who believes they're righteous because of the qualifications he's holding, que cree que es justo por todas las cualidades que tiene, it's really hard to change the mind of a man that thinks that way. es muy difícil poder cambiar la mentalidad de esta clase de personas. Some would even say impossible. Algunos hasta dirían imposible. So when Saul heard about the name of Jesus being spread, Entonces, cuando Pablo empezó a escuchar cómo se difundía el nombre de Jesús, he immediately dismissed it as blasphemous and that the people were being led astray. inmediatamente lo desestimó como si fuese blasfemia y que las personas las estaban engañando. And he was facing so many threats against his Jewish identity Y se estaba enfrentando a tantas amenazas a su identidad judía, and he was fearing for the future of Israel. que él también le preocupaba el futuro de Israel. And so the arrests and the beatings that happened, Entonces los arrestos y las palizas que sucedían, the deaths of other Christians, la muerte de otros cristianos, were done for a very personal reason for him. fueron hechos por una forma muy personal. It was one of misguided action Era de una acción equivocada for who he thought God was por quien él pensaba que Dios era, versus who God really is.
mientras, sin embargo, lo que era realmente Dios. And so he believed he was doing a service to God. Entonces él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, But in all reality, he was just fighting against him. pero en realidad solo estaba luchando en contra de él. He was fighting on the wrong side of the war. Estaba luchando en la parte equivocada de la guerra. And so this realization that Saul ended up having Entonces esta realización que tuvo Saulo al final did not come after preachings and teachings no llegó a esto después de prédicas o enseñanzas or even testimonies of other people, o de testimonios que tenían otras personas. but it was a personal encounter with the living Christ Sin embargo, fue un encuentro personal con el Jesús viviente, that completely changed him forever. que lo cambió completamente para siempre. He could no longer deny that Jesus was the Christ, Nunca más podía negar que Jesús era el Cristo, that he was the one that everybody was waiting for, que Él era la persona que todo el mundo estaba esperando, that he was the Lord of all creation. que Él era el Señor de toda la creación. And it took something so real and personal for Saul to realize this. Y llevó a algo tan personal y tan real para que Él pueda llegar a esta realización. But now that passion that Saul always had Pero ahora esta pasión que Saulo siempre tenía, was now used in being directed for Jesus and his kingdom. ahora estaba usado para expandir el reino de Dios. And so Saul's genuine conversion led him to be a powerhouse for the Lord. Entonces la conversión real de Saulo al final lo transformó en alguien muy importante para el reino de Dios. He became a missionary, he planted churches, Se convirtió en un misionero, también plantó iglesias and he's responsible for writing half of the New Testament that we study today. y también es responsable por escribir la mitad del Nuevo Testamento que leemos hoy en día. And so the title of this message today Entonces el título del mensaje de hoy, is When a Person Changes, Their Mission Changes. que cuando una persona cambia, ¿sí, no? Cuando una persona cambia, su misión cambia. So we're going to see what Saul's ministry was like after his conversion Entonces vamos a ver cómo se veía el ministerio de Pablo después de su conversión and what he had to endure. y lo que tuvo que soportar. So we're going to be in Acts chapter 9, Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 9, verses 20 through 31. versículos del 20 al 31. And so I will read 20 through 22. Vamos a leer ahora desde el 20 al 22. It says, Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mm-hmm. So if we were to read Galatians chapter 1, Si tuviésemos que leer Gálatas capítulo 1, we would know that Paul actually went to Arabia before he was in Damascus. sabríamos que Pablo se fue a Arabia antes de estar en Damasco. So he was in Arabia and he was spending time with the Nabatean Arabs there for some time. Entonces leemos y vamos a ver que Pablo estuvo con los árabes nabateos. But then it was after that he went to Damascus and spent some time with the disciples there. Pero después, eso fue después de estar en Damasco, en donde pasó tiempo con los discípulos. The believers in Damascus welcomed Saul as their very own. Los creyentes en Damasco le dieron la bienvenida a Pablo como si fuese uno de ellos. And it was probably the first time he's ever experienced true Christian community. Y quizás es la primera vez que realmente experimentó la comunidad cristiana, Thinking about his recent transformation. pensando en su reciente transformación o conversión.
And how many of us know that it's important to be a part of a community after you've been born again? ¿Y cuántos de nosotros sabemos la importancia de esto recién haber habido nacido de nuevo? So this was just as important for Saul. Entonces esto fue igual de importante para Saulo. And so after Saul's encounter with the Lord on the road to Damascus, Después del encuentro que Saulo tuvo con el Señor en el camino hacia Damasco, it says that at once or immediately he started preaching in the synagogues. dice que inmediatamente empezó a predicar en las sinagogas. You see, Saul was an educated teacher. Saulo era un maestro educado. And so he took advantage of the opportunity that educated teachers had at the time. Entonces aprovechó esas capacidades que tenían los maestros educados en ese momento And took that opportunity to speak in the synagogues and just speak Jesus over everybody. y aprovechó esa oportunidad que le daban en las sinagogas para hablarle de Jesús a todo el mundo. It was his personal encounter with the living Christ that pushed him immediately to want to serve God and do ministry. Fue el encuentro personal que tuvo con Jesús que lo empujó inmediatamente a poder predicar la palabra. He had met the one true God. Había conocido al único Dios And the God of the universe had a mission just for him. y el Señor del universo tenía una misión especial para él. And so he felt an urgency to get started already. Entonces sentía la urgencia de empezar enseguida. He didn't want to waste any time. No quería perder nada de tiempo. He knew that people around him were dying in their sin. Sabía que las personas alrededor de él estaban muriendo en su pecado. And Jesus is the only way to life outside of death. Amen. Y Jesús es el único camino a la vida después de la muerte. And so he took that opportunity and just went with it. Y tomó esa oportunidad y se decidió. And so we have to ask ourselves, Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, what have we done as a result of our encounter with Christ? ¿qué hicimos nosotros como resultado de nuestra conversión a Cristo? Have we told our friends and family about Jesus? ¿Le dijimos a nuestros amigos y a nuestra familia acerca de Jesús? Have we shared about the goodness of God with people that we meet for the first time? ¿Compartimos acerca de la bondad de Dios con personas que conocemos por primera vez? His saving grace, ¿De su gracia salvadora? his healing power? ¿De su poder de sanidad? It's too weighty to not say anything, Can you repeat like that? heavy. Sí, es muy pesado para no decir nada. And so when a person comes out of living in sin Cuando una persona sale de vivir en pecado and they move from death to life, y se transicionan de muerte a vida, they inevitably will feel a burden for the lost. inevitablemente van a sentir un peso por los perdidos And they will want to do their part to win souls for God's y van a kingdom. querer hacer su parte para poder traer esas personas al reino de Dios. And that looks different for all of us. Y se puede ver de formas distintas para todo el mundo. But when there's an encounter, there's an urgency. Pero cuando hay un encuentro, hay una urgencia. Amen. Amén. Amen. So people were amazed by Saul's preaching. Entonces las personas estaban asombradas por la prédica de Saulo. They were like, wasn't Pablo. this the man that was persecuting the church not too long ago? Decían, ¿esta no es la persona que estaba persiguiendo a la iglesia hace no tanto tiempo atrás? Putting Christians in prison and killing them? Metiendo a los cristianos en la cárcel y matándolos. The very faith that Saul tried to destroy was the very same faith he was proclaiming to be true. La misma fe que él estaba tratando de destruir es la misma fe que ahora estaba dando a conocer. People could not believe just how powerfully Jesus could change a life. Las personas no podían creer qué tan poderosamente podía cambiar Jesús la vida de una persona. And so when I think of people that have crazy testimonies Entonces, cuando pienso en personas que tienen testimonios increíbles, that leave people in awe, que nos deja atónitos, I think of this one man named Nabil Qureshi. pienso en un hombre llamado Nabil Qureshi. He was a devout Muslim Era un musulmán devoto who learned to read the Quran at 5 years old. que aprendió a leer el Corán a los 5 años And he became a scholar in Islam. y se convirtió en un erudito del Islam. And he tried to show Christians that Christianity was false. Y le trataba de enseñar a mostrar a los cristianos que el cristianismo era falso. And so he did years of research and study. Entonces tomó años de investigación y estudio
And over those years, God was exposing the falsehood of Islam to him. Y a través de todos esos años, Dios le estaba mostrando la falsedad del Islam a él. And so there came a point where Nabil actually had a radical encounter with the Lord himself. Entonces llegó un momento en que Nabil tuvo un cambio, un encuentro radical con el Señor. Through visions and dreams. A través de visiones y sueños. And he came to know the Lord that way. He said, "You are the Christ. You are the Son of God." Y llegó a conocer al Señor de esa forma. Y dijo, tú eres el Señor, tú eres el verdadero And his Dios. life was completely transformed forever. Y su vida fue cambiada totalmente para siempre. He went into apologetics. Entró a poligismo, ¿ves? He became an evangelist. Se convirtió en un evangelista. And he literally traveled the world telling people that Jesus is the Son of God. Y viajó por todo el mundo para decirle a todo el mundo de que Jesús era el Hijo de Dios. It's amazing what encounters can do. Es increíble lo que los encuentros pueden lograr. They bring an urgency to go into ministry. Nos dan esa urgencia para entrar en el ministerio, Whatever that looks like, de cualquier forma que se pueda llegar a ver, to advance the kingdom of God. para avanzar el reino de Dios. And so, after Saul had been doing ministry for some time in Damascus, Entonces, después de que ya Pablo había hecho ministerio por un tiempo en Damasco, the second important thing we can notice is that opposition occurred. la segunda cosa que podemos notar es que surge oposición. And so this is going to be in verses 23 through 25 that we're going to read. Entonces, esto va a estar en el versículo del 25-23 al 25. So it says, "After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. But Saul learned of their plan. Day and night they kept close watch on the city gates in order to kill him. But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the city wall." Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. So the Jews who opposed Saul's message Entonces los judíos que se oponían al mensaje de Saulo couldn't stand for his teachings to continue to spread about Jesus. no podían soportar sus enseñanzas para seguir enseñando. So they planned to kill him. Entonces planeaban matarlo. But Saul had a plan. Pero Saulo tenía un plan. He learned of their plan, and the believers in Damascus helped him set out to escape. Él conoció de su plan y los líderes de Damasco lo ayudaron para escapar. They made sure that he was hidden, so they did this in the nighttime. Se aseguraron que él estuviese escondido, entonces lo hicieron por la noche. And while there were people waiting at the gates to ambush Saul, Y mientras habían personas que estaban esperando en la puerta del muro para emboscarlo, they lowered him out a window. secretly. lo bajaron a través del muro. And so he was able to escape. Entonces pudo escapar. As someone who was once a persecutor, Como una persona que en un momento era el que perseguía, Saul was now being persecuted. ahora estaba siendo perseguido. The roles have been reversed. Los roles fueron intercambiados. When the Lord commissioned Saul a couple years prior, Cuando el Señor le da la comisión a Saulo un par de años anterior, a man named Ananias had a vision. un hombre llamado Ananías tuvo una visión. And so the Lord spoke to Ananias and said Entonces el Señor habló a Ananías y le dijo that Paul was going to be chosen to speak to the Gentiles, que Pablo iba a ser elegido para hablar con los gentiles, but also to reach the Jewish people. pero también para llegar a los judíos. An honorable mission. Una misión honorable. But he also said this regarding Paul as well. Pero también dijo esto acerca de Pablo. He said that he was going to have to suffer many things for his name. Que dijo que iba a tener que sufrir muchas cosas también por su nombre. And so these sufferings have already been foretold. Entonces estos sufrimientos ya fueron predichos. And so this was the first of many escapes that Paul had to do. Esto fue uno de tantos escapes que Pablo tuvo que hacer. But sometimes Saul was not delivered from his circumstances. Pero algunas veces Pablo no fue salvado por estas circunstancias. As we know, he endured beatings, Como sabemos, soportó palizas, whippings, latigazos, he was shipwrecked. también naufragó.
But even in those circumstances, Pero aún en esas circunstancias, he never stopped his mission, nunca paró su misión and he continued to give praise to God. y continuaba dándole alabanzas a Dios. So, depending on where you're from, Entonces, dependiendo de dónde sea cada uno, I know everyone's from different countries, which is so cool. sé que las personas que están acá son de distintas partes del mundo, que es muy You guay. may or may not have been exposed to extreme opposition for your faith. Puede ser que hayas conocido oposición por tu fe, But we can be thankful that here in Spain, we can openly and freely serve God. pero podemos dar gracias que acá en España podemos libremente seguir y creer en Dios, Which is a privilege that many countries actually don't have. que es un privilegio que muchos países no tienen. But there will come a day when that will change. Pero sí va a llegar un día en donde eso va a cambiar. And Jesus tells us that we can know about certain things when the end starts to come. Y Jesús que dice que podemos saber ciertas cosas para saber cuándo se acerca el fin. So if you want to open your Bibles to Matthew chapter 24 really quickly, Entonces vamos a abrir en Mateo. and we're going to be in verses Matthew, can you repeat? Matthew 24, 9 through 13. Mateo 24, 9 al 14. Let's see. And it says, "Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Oh, sorry. And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved." Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarían unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. And so my first ever youth leader shared a prayer with me that she would always pray. Entonces, mi líder de jóvenes, mi primer líder de jóvenes, me compartió una oración que ella siempre hacía. And this is something that always stuck with me, even years now. Y esto es algo que siempre se quedó conmigo. And she would pray, "Lord, don't let me be one of the ones that fall away from you. Y decía, Señor, no me dejes que yo sea esas personas que se alejan de ti. Help me to stand firm until the end." Ayúdame a mantenerme firme hasta el final. And that was a very strong and powerful prayer. Y eso era una oración muy poderosa. One that I prayed a lot when I first came to the faith. Algo que siempre oraba cuando recién llegué a la fe. And one that I continue to pray now. Y algo que sigo orando. Because I can't imagine how bad and how terrible it's going to be. Porque no me puedo imaginar qué tan mal se puede llegar a poner. So I never want to think that I'm good enough and that's never going to happen to me. Y nunca quiero pensar que yo soy lo suficientemente buena y que nunca me va a pasar. We have to stay alert and sober-minded. Nos tenemos que mantener alertas. We have to stay connected to God. Nos tenemos que mantener conectados a Dios. And so that's why it's important for us to cultivate such an intimacy with the Lord Entonces, por eso es importante que cultivemos esa intimidad con el Señor. that no matter what happens in this life, Que sin importar lo que pase en esta vida, that you will not leave him, que nunca lo dejarás, that you will choose him que siempre lo vas a elegir, every single day. cada día. Because at the end of the day, Porque al final del día it truly is a matter of life and death. es un tema de vida o muerte. And so after Saul escaped from Damascus, Entonces, después de que Pablo escapó Damasco, he fled to Jerusalem. se huyó a Jerusalén And he experienced difficulty with the disciples there. y experimentó dificultades con los discípulos ahí. And so here we can notice that Paul struggled to find acceptance. Entonces, acá podemos notar que Pablo le costaba encontrar aceptación. And so going back to Acts chapter 9, Entonces, volviendo a Hechos capítulo 9, we're going to read verses 26 through 27. vamos a leer del 26 al 27. And it says, "When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was really a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles.
he told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. And so going back to Jerusalem was a huge turning point for Saul. Entonces, volviendo a Jerusalén, fue un punto de inflexión para Pablo. A turning point for his personal life, Fue un punto de inflexión para su vida personal, but also his ministry. pero también su ministerio. This was the very city where he began persecuting Christians. Esta fue la misma ciudad en donde él empezó a perseguir a los cristianos. So this is where he was known for arresting people. Entonces, esta era la ciudad en donde era conocido, donde arrestaba a la gente, Dealing harshly with the Christians donde él los trataba de una forma muy dura and overseeing their deaths. y donde supervisaba también su muerte. And so he was very well known in this area. Entonces era muy conocido en esta área. But since there were constant travelers going back and forth from Damascus to Jerusalem, Pero como había viajantes constantes que viajaban entre Damasco y Jerusalén, it would have been almost impossible for the people in Jerusalem to not hear about Paul's conversion. hubiera sido casi imposible que las personas en Jerusalén que no hayan escuchado acerca de la conversión de Pablo. Especially since this happened a couple years prior to where we're at right now. Sobre todo como había sucedido un par de años antes hasta donde estamos tratando actualmente. So the problem wasn't that they hadn't heard of Paul's transformation. Entonces el problema no era que no habían escuchado acerca de la conversión de Pablo. They probably heard about it from so many different people. Seguramente lo escucharon de muchas personas. The problem is that they'd never seen it themselves. El problema es que ellos nunca lo habían visto personalmente. And so there was a lack of trust. Entonces había una falta de confianza. And so when you think of somebody who maybe used to be one way, Entonces cuando pensás en alguien que antes era de otra forma and you heard of how they've changed, y escuchaste de cómo cambiaron, how do you know they're really changed? ¿cómo sabes si realmente cambiaron? How do you know you can really trust them? ¿Cómo sabes si realmente puedes confiar en ellos? Unless you see it for yourself. Hasta que no lo veas por vos mismo. These are probably what the believers in Jerusalem were thinking, Esto es seguramente lo que los creyentes de Jerusalén estaban pensando, which is understandable. que es entendible. And so I've seen it before. Entonces yo también lo vi otras veces. I mean, when there is trauma or past hurt connected to a person, Cuando hay trauma o dolor pasado conectado a una persona and maybe that person has hurt you in the past, y quizás esa persona te haya causado un dolor en el pasado and then maybe down the road they find Christ and give their life to Jesus. y quizás en el camino ellos encuentran a Cristo y rinden su vida a Él. That doesn't mean that those past hurts aren't still there. Eso no significa que esos dolores pasados no siguen ahí. It doesn't mean the trauma is not still there. No significa que el trauma aún no sigue ahí. The scars are still there. Las cicatrices siguen ahí. And so that's why it's so important for us to bear fruit as Christians. Por eso es tan importante que, como cristianos, que demos fruto. For the fruits of the Spirit to be cultivated in our lives. Que los frutos del Espíritu se cultiven en nuestras vidas. Because that shows the very character of God inside of us. Porque muestra el carácter de Dios dentro de nosotros. And when people can observe our character change, Y cuando las personas pueden ver el cambio de nuestro carácter, it's a representation of the spiritual reality that's already taken place. es una representación de la realidad espiritual que ya está tomando cambio, But you can actually see it. pero que ahora lo puedes ver. And so that's why it's so important for our lives to align with Christ. Por eso es tan importante que nuestras vidas se alineen con Cristo. So when people look at us, they can trust us. Para que las personas cuando nos vean a nosotros puedan confiar en nosotros. And so it's important to live not just, I was going to say something, but I don't want to do metaphorical. It's important to not only preach, but also believe and live what you preach. No es, por eso es tan importante no solamente predicar, pero también vivir lo que predicamos. So because the believers in Damascus had not witnessed Paul's actual transformation, ¿En Damascus o Jerusalén? I guess Jerusalem. Entonces, como las personas en Jerusalén
no habían visto esta conversión personalmente, there was a trusted church leader who vouched for Paul. había una persona confiada de la iglesia que avaló a Pablo. And his name was Y Barnabas. su nombre era Bernabé. And so Barnabas kind of stood in the gap for Saul. Entonces Bernabé básicamente se paró en el medio por Pablo. Because like I said before, the believers in Jerusalem had Por- not witnessed his transformation. Porque como dije anteriormente, las personas de Jerusalén no habían visto la conversión. And when we read in Galatians, we see that the apostles that are mentioned here Entonces, cuando leemos en Gálatas are y vemos que los apóstoles que se mencionan acá they're Peter and James. es Pedro y Santiago. And so when we think of Barnabas, Entonces, cuando pensamos en Bernabé, without him, Saul probably could have never went back into Jerusalem. sin él, quizás Pablo nunca podría haber entrado a Jerusalén de vuelta. He probably would have never been accepted by the believers. Quizás there. nunca hubiese sido aceptado por los creyentes. And he probably could have never started his ministry that he was called to. Y quizás nunca hubiese podido empezar el ministerio al que Dios le había llamado. And so we could possibly be somebody that vouches for somebody else's life change. Entonces, quizás nosotros también podemos ser esa persona que avala el cambio de otra persona, Like Saul needed. como necesitaba Saulo. So you never know who you're going to help down the road, Entonces, nunca sabemos a quién vamos a ayudar en el camino and you never know who's going to experience inner healing y nunca sabemos quién va a experimentar esa sanidad interior when they hear of the validity of somebody else's life change. cuando escuchan acerca de la validez de el cambio de otra persona, Because you're saying it's true porque estamos diciendo que es verdad and they trust you. y te creen. And so, with a truly transformed life Con una vida cambiada verdaderamente, and a trusted church leader like Barnabas to vouch for him, needed. yeah, maybe. Si necesitaba de alguien que le tengan confianza como Bernabé. Saul was able to continue his ministry in Jerusalem. Saulo pudo continuar su ministerio en Jerusalén And in that time, we can notice that the church experienced growth and strengthening. y vimos que durante todo ese tiempo la iglesia experimentó crecimiento y fortalecimiento. And so Saul went all over Jerusalem and preached boldly in the name of Jesus. Y entonces vemos cómo Pablo predicó por toda Jerusalén y predicó audazmente la palabra de Dios. And we can read this in verses 28 through 31. Y lo podemos leer en el versículo 28 al 31. It says, So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. When the believers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. And so anytime Paul is described in these accounts, Entonces, cada vez que se habla acerca de Pablo en estos textos, he's described as being powerful se describe como una persona poderosa or bold o audaz or fearless. o una persona sin miedo. And these are all markings of somebody who is filled with the Spirit of God. Y estas son algunos ejemplos de alguien que está lleno del Espíritu de Dios And is doing spirit empowered ministry. y está haciendo un ministerio basado del Espíritu. So throughout his ministry, Paul was never known to be a big persuasive person. Entonces, durante su ministerio, Pablo no se conocía como una persona persuasiva. He was never known to be the most excellent speaker, No se lo conocía como siendo el gran orador, but it was the simplicity of the gospel that he shared. pero era la simplicidad del Evangelio que compartía. In the power of the Holy Spirit
behind his words y el poder del Espíritu Santo detrás de sus palabras, that anointed every word that he would speak, que ungía cada palabra que daba, and then also the signs and the wonders that came with those messages that he would speak. y también las señales y prodigios que venían con esas palabras que daba. That was what touched the people's hearts. Eso era lo que tocaba el corazón de las personas. That is what changed people. Eso era lo que cambiaba a las personas. So we are never to water down the gospel message. Entonces nunca tenemos que simplificar la palabra. We want people to understand the severity of their sin. Queremos que entiendan la gravedad de su pecado. We want people to understand the consequences that sin brings. Queremos que entiendan las consecuencias que viene del pecado. Death. Muerte. But we want to tell them Pero lo queremos decir, that there was a perfect righteous man pero que hubo una persona completamente justa, who was God himself, que era Dios mismo, that died and spilled his blood on the cross for us, que murió y derramó la sangre en la cruz por nosotros, so that we could be holy and blameless in the Father's sight. para que nosotros podamos ser santos en los ojos de Cristo. So he looks at us like he looks at Christ. Entonces nos mira a nosotros como mira a Cristo. And when the Father looks at us, Y cuando Dios, el Padre, nos mira a nosotros, he sees a son, ve un hijo, he sees a daughter, ve una hija, he sees fellowship with us again. ve comunión entre nosotros. And so that is the message. Entonces ese es el mensaje. So we share that and the Spirit does the rest. Entonces nosotros compartimos eso y el Espíritu hace el resto. It's not about us. No se trata de nosotros, It's not about being the most scholarly person. no se trata de ser una persona tan... Sí, eso. ¿Cómo? Erudito. Or the most charismatic speaker, O el orador más carismático, or the most gifted person in the room. o la persona con muchos dones. He will anoint our words, Él va a ungir nuestras palabras, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, and God will bring about the signs and the wonders y el Señor va a traer las señales y prodigios. when we just step out in faith and share. Cuando damos el paso de fe y compartimos. So the church throughout Judea, Galilee, and Samaria, Entonces la iglesia a través de Judea, Galilea y Samaria, they enjoyed a time of peace ellos pudieron disfrutar de un tiempo de paz and strengthening y también de fortalecimiento, because the chief persecutor porque la persona que los perseguía was turned into a passionate preacher. ahora se transformó en un predicador, But one who was not just a passionate preacher, pero una persona que no era un predicador, he completely loved Christ él completamente amaba al Señor and was under his authority and submission. y estaba bajo su autoridad. Now his mission, Saul's, Ahora la misión de Saulo was to go to the rest of the Roman world and to build God's church. era para ir al resto del Imperio Romano y también de establecer esa iglesia. So when God changes a person, Entonces, cuando el Señor cambia a una persona, their mission changes. su misión cambia. So just like Saul had a radical encounter with the Lord Entonces, así como Saulo tuvo este encuentro con el Señor, that completely changed his life, que completamente cambió su vida, what has your encounter with Christ pushed you to do in your life? ¿qué es lo que hizo, qué es lo que ahora estás haciendo? O, let me rephrase that. ¿Qué es lo que el cambio que tuviste en tu vida te llevó a hacer? How has it No. ¿Qué es lo que ha hecho que tu encuentro con Cristo qué cambio ha hecho tu encuentro con Cristo debido a eso? okay. Sí. Okay. How has it changed the mission that you have for your life? ¿Cómo hizo cambiar la misión que tenías para tu vida? That is what I want you to take away today. Eso quiero que se lleven de este mensaje. How has your encounter with Christ Cómo el encuentro que tuviste con Cristo changed the mission that you have for your life today? cambió la misión que tenías para tu vida hoy. Amen. Amén. Okay. Well, I am finished. I can close in prayer, and then Joel will come up. So if you want to join me. Vamos a cerrar en oración entonces, si quieren unirse. Lord Jesus, Heavenly Father, King of Kings and Lord of Lords, I thank you that you, God, you seek people out
and you can change anybody. The people who are farthest from you, seemingly impossible that they would ever change, that they would ever give their hearts to you. God, I thank you that you change them. And it is only by your Spirit that can do the changing. I thank you, God, that we don't have to have the pressure to see if people are going to change. You just want us to be faithful in sharing the message of the gospel, the one that pierces people's hearts, God. I thank you, Lord, that you invite us to be a part of your work, to be a part of the ministry of reconciliation in this world. I thank you for using us as your vessels. And I pray today, Lord God, we can reflect on how you have encountered us. And I pray that we can think about how we can bring your love, your grace, and your truth into this world. Teach us to be more like you and give us opportunities, Lord, to build your kingdom. And give us the courage and the willingness to say yes to those opportunities, God. We praise you and we want to give you everything, Jesus. In your name, I pray. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.